Jueves 7 de marzo. Primer jueves ya de este mes de marzo, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, esperando que Dios esté bendiciendo su vida, un saludo en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, leyendo, como hemos dicho, estos textos que nos van fortaleciendo nuestra enseñanza y preparándonos para poder nosotros vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy hemos leído unos versículos del capítulo 11 de San Lucas, donde se nos presentan dos conflictos que el Señor se enfrentó, obviamente con algunas personas que le perseguían, ¿verdad? Personas que obviamente estaban en contra de Jesús y que eran miembros de esos grupos que ya hemos hablado, ¿verdad? Como por ejemplo, escribas, fariseos, saduceos, etcétera. Y aunque hoy claramente no se nos dice a qué grupo pertenecían, sabemos que esos grupos eran los que estaban en contra del ministerio del Señor Jesús. Ahora, el texto de hoy inicia presentándonos cómo el Señor Jesús hace una liberación, ¿verdad? Una expulsión de un demonio que era mudo. Dice la palabra que expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo habló y la multitud quedó maravillada. Hermanos, este tema creo que ya lo hemos tocado en varias ocasiones, el tema de la posesión de demonios. Y sabemos nosotros que con la posesión de demonios, obviamente se alteran la normalidad, vamos a decir, en una persona. Porque una persona que pueda hablar, que pueda fonetizar palabras claramente con su garganta, después de que un demonio le posee, obviamente puede quedar mudo, ¿verdad? Eso es claro. Ahora, creo que es bien importante el que podamos nosotros tener claro que cuando hablamos de posesión de demonios, hay dos tipos. El primero, que es la posesión activa, que son aquellas personas, hermanos, que se les nota, ¿verdad? Porque se vuelven agresivos, se vuelven muy soberbios, escandalosos, etcétera, que fácilmente una persona puede decir: mire, esa persona está poseída por un demonio. Pero la segunda tipología o el segundo tipo de posesión es la posesión pasiva, que es quizás la más peligrosa, porque es donde no se nota que la persona esté poseída. Mas sin embargo,
sí está, porque obviamente se ha dado, ¿verdad?, unas razones, consecuencias, etcétera. Ahora, ¿una persona puede quedar muda por una posesión de demonios? Por supuesto. Pero no es que la persona sea muda o que haya tenido problemas o que tenga problemas en su garganta. No, es que hay una posesión de demonios y eso es lo que está generando que esta persona no pueda hablar. Hoy se nos presenta entonces al Señor Jesús expulsando un demonio que era mudo. Claro, el demonio era mudo y cuando se posesiona de un cuerpo, pues obviamente el demonio que no podía hablar va a hacer que ese cuerpo sea también mudo. Pero mire que ante esa situación, ¿verdad?, el Señor está haciendo una liberación y dice que la multitud quedó maravillada. Y eso pues era evidente porque un mudo ahora estaba hablando y eso es para la gloria de Dios. Sin embargo, siempre va a hacer falta o siempre va a aparecer aquella persona que habla, aquella persona que siempre va a criticar. Y vea que dice que algunos decían, expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. O sea, notemos cómo en lugar de decir, hombre, qué bueno, ¿verdad?, que el Señor, pues, qué bueno que el mudo ahora habla, qué bueno que hay ahora, pues, liberación, ¿verdad?, qué bueno que esa persona que estaba atada, ahora esa persona es libre. No, ahora comienzan, obviamente, a aparecer, como siempre sucede, por aquellas personas que no hacen nada. Dicho sea de paso, ellos comienzan a criticar. O sea, y digo, típico de los que no hacen nada y critican todo, ¿verdad? Que en lugar de decir, vaya, qué bueno, ¿verdad?, que este muchacho pues estaba mudo y ahora él está libre, ahora puede hablar. En lugar de ver lo positivo, ¿verdad?, se ponen a pensar o a criticar cómo o por qué el Señor lo hacía. Y en realidad, fíjese, ese es el segundo conflicto. Ese es el segundo conflicto que se nos presenta. Porque se nos dice que otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Ahora, veamos entonces dos problemas. El primer problema, que están diciendo que el Señor expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Y la segunda dificultad o el segundo malentendido es que ellos están pidiendo una prueba, una señal a Jesús para creer en Él. Ahora, el Señor entonces se va a defender y se defiende con una pequeña parábola, la cual dijo Jesús: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Sabemos que eso es algo muy lógico, ¿verdad? Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Que si Satanás está dividido, no podría sostener su imperio. O sea, el mismo Jesús dice, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Y hermano, si algo podemos aprender o si algo podemos admirar o ver positivamente de los demonios, es que ellos trabajan unidos para alcanzar al ser humano o para oprimir al ser humano. O sea, los demonios están unidos. Ahora, si Satanás estuviera dividido, pues obviamente no sería posible mantener su reino. Pero es aquí donde el Señor le dice, ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los hijos de ustedes? Puedo contarle que los fariseos tenían exorcistas o personas que expulsaban demonios a su estilo, por supuesto. Pero claramente ellos decían que lo hacían con el poder de Dios. Eso era pues bueno, digamos. Sin embargo, el Señor les dice que si ellos expulsaban
a los demonios en nombre de Dios, le dice, miren, si eso es así, ellos entonces serán sus jueces, ¿verdad? Porque si Jesús expulsaba en el nombre de Dios a los demonios, o sea, si lo expulsaba con el poder de Dios, significaba que el reino de Dios, como el Señor les va a decir, había llegado, ¿verdad? Y si había llegado el reino de Dios y ellos no lo habían identificado, pues obviamente cuenta se les va a pedir. O sea, en todo esto, fíjese, el Señor no ha explicado con el poder de quien lo hace. O sea, está diciendo el Señor que Él los liberta, pero no está diciendo con el poder de quién. Claro, claramente sabemos nosotros que lo hacía con el poder del reino, con el poder de Dios. Pero ahora les va a explicar cómo lo hace. Y fíjense que esto es importante, porque el Señor hasta para eso ha dejado un proceso, ha dejado un orden, cómo expulsar un demonio. Y vea que lo dijo Jesús. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Ahora, veamos cómo Jesús está presentando a Satanás como un hombre fuerte y bien armado. Pero aquí es donde viene el Señor y hace una pregunta. ¿Cómo vencer a ese hombre fuerte? ¿O quién puede vencer a ese hombre fuerte? Y claramente sabemos que lo puede vencer solo otro hombre más fuerte todavía. O sea, eso entonces nos implica o nos enseña dos cosas, hermano. Satanás es un hombre o Satanás es un ser poderoso, pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Nuestro Dios es mucho más fuerte. Y por esa razón dice que el más fuerte debe de asaltar y vencer al hombre fuerte. Y ya ahí, asaltado, oiga, se le roban o se le quitan las armas en que confiaba. Se le quita las armas en los cuales se fortalece. Pero esto es exactamente lo que sucede en una expulsión de demonios. O sea, hay personas que cuando se habla de expulsión de demonios piensan, ¿verdad?, que solo se va a llegar y fuera y ahí estuvo la historia o terminó la historia. No, o sea, es necesario muchas veces el quitar aquellas cosas que el mismo diablo, que hacen que el demonio se fortalezca, ¿verdad? A veces pues hábitos, conductas, pecados o de repente pues cosas externas a la persona, pero que vienen a fortalecer la misma posesión demoníaca. Ahora, es importante también cómo el Señor Jesús hoy está hablando de los bienes que posee el hombre fuerte. Y es aquí donde puedo recordarle que los bienes que el hombre fuerte posee, hermano, son los seres humanos o las personas a quienes Satanás oprime, ¿verdad? Son esas personas que son esclavas de la maldad, esclavas del pecado, esclavas del enemigo. Ahora, sabemos que Satanás lo que busca es oprimir al ser humano, es atarlo, es hacerle daño. Y las personas que conocemos a Cristo estamos siendo muchas veces oprimidos. Pero es aquí donde puedo recordar de que es Cristo el que nos liberta. Es el Señor, hermanos, el que rompe cadenas. Es el Señor el que manifiesta su obra, liberando la vida de aquella persona que está siendo dañada. Y por esa razón es que es el Señor el que ahora va a aclarar que cuando ya se le ha quitado los bienes a ese hombre fuerte, cuando ya se le ha atado,
se le quita las armas en que confía, es ahí, dice, donde dispone de sus bienes. O sea, es ahí donde se le puede quitar aquellas vidas que Satanás creía que le pertenecían. Pero ahora, hermanos, entonces puedo recordarle que es importante que nosotros podamos tener muy claro que si estamos caminando con Cristo, toda cosa de posesión de demonios no se va a dar en la persona. Alguien podrá decir, ¿y cuál es el problema o por qué se da eso? Y se da por dos razones. Primero, porque hay personas con intenciones de maldad hacia otros, pero también porque tristemente hay personas que no tienen una plena comunión con Dios. He escuchado de personas que dicen, ¿qué debo de hacer para protegerme de los demonios? Los brujos dan amuletos y cosas así, pero sabemos que eso no protege de nada. Los brujos les dan cosas para que anden cargando, anden en el pecho, pero sabemos nosotros que eso no funciona. Y alguien podrá decir, pero entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y hermano, le recuerdo que lo único que nos protege ante los peligros y por sobre todo ante las acechanzas del enemigo es la comunión con Dios. Es esa comunión con Dios la que nos protege para que cuando llegue la maldad no nos afecte. Es la comunión con Dios la que impide que el enemigo venga y nos haga daño. Ahora usted se preguntará, ¿y qué es tener comunión con Dios? Y hermano, tener comunión con Dios es hacer tres cosas o tres hábitos importantes. Número uno, el tener el hábito de congregarse. Es necesario que tengamos un lugar, una comunidad, un ministerio, una parroquia, una iglesia, etcétera, donde congregarnos. Debemos de congregarnos. Ese tiempo que usted le dedica a Dios sirviéndole en la iglesia, ese tiempo Dios lo recompensa con su protección, con su respaldo, con su gracia. El segundo hábito que la palabra de Dios nos exhorta a tener es el hábito de la oración. Cuando nosotros oramos, el Señor nos escucha y obviamente el Señor nos va a responder. Por eso, como siempre lo he dicho, nuestras bendiciones dependen de los minutos que dediquemos para orar. Y número 3, el tercer hábito es formarnos en la lectura de la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, hermano, léala, pero léala en orden. Y se dará cuenta que de esa manera es como vamos teniendo conocimiento de Dios. Vamos conociendo un elemento valiosísimo en la comunión con Dios, que es la autoridad de Dios. Y echando mano de esa autoridad, es ahí donde podemos nosotros expulsar todo demonio e impedir que vengan a hacernos daño. Ante todo, este texto que hoy hemos leído termina con una frase muy especial. Cuando dijo el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí es donde podemos nosotros preguntarnos si estamos con el Señor o hemos permitido, ¿verdad?, que demonios entren a nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de demonios, hermanos, mire, hay demonios que la persona a veces los ve inofensivos, como por ejemplo la soberbia, el orgullo, la vanidad, la codicia, la ira, el enojo, etcétera. Esos también son demonios que se apoderan del corazón humano, se apoderan de la mente humana y vienen haciendo tanto daño. Pero la buena noticia es que Cristo nos liberta. La buena noticia es que el Señor nos hace libres para que podamos nosotros alabarle, glorificarle, para que podamos servirle. Y yo le invito para que hoy podamos nosotros experimentar esa libertad y podamos en esa libertad servir y glorificar a Dios. Por eso, en este hermoso día,
Que Dios bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.